les voy a leer la verdadera historia de los 3 cerditos, escrita por Lobo, según se la contaron a John Scieszka. Este libro está ilustrado por Lane Smith. Seguro que todos conocen el cuento de los 3 cerditos, pero les voy a contar la verdadera historia porque nadie ha escuchado mi versión del cuento. Mi versión. Yo soy el lobo, Silvestre B. Lobo. No sé cómo empezó todo este asunto del lobo feroz, pero es todo un invento. A lo mejor el problema es lo que comemos. Y bueno, no es mi culpa que los lobos coman animalitos tiernos tales como conejitos, ovejas, cerditos. Y así es como somos. Si las hamburguesas con queso fueran tiernas, la gente pensaría que ustedes son feroces también, ¿o no? Así es como somos. La verdadera historia es la de un estornudo y una taza de azúcar. Hace mucho tiempo, yo estaba preparando una torta de cumpleaños para mi querida abuelita. Yo tenía un resfrío terrible y me quedé sin azúcar. De manera que caminé hasta la casa de mi vecino para pedirle una taza de azúcar. Resulta que este vecino era un cerdito. Y además, no era demasiado listo. Había construido su casa de paja. Tan pronto como toqué la puerta, se derrumbó. Yo no quería meterme en la casa de alguien así como así. Por eso llamé. «Cerdito, cerdito, ¿estás en casa?» Nadie respondió. Estaba a punto de regresarme a casa cuando sentí que iba a estornudar. Soplé, soplé, resoplé y lancé un tremendo estornudo. ¡Achú! ¿Y saben lo que pasó? La casa de paja se vino abajo. Y allí, en medio del montón de paja, estaba el primer cerdito, bien muertito. Había estado en la casa todo el tiempo. Me pareció una lástima dejar una buena cena de jamón tirada sobre la paja. Por eso me lo comí. Todavía me faltaba la taza de azúcar, de manera que me dirigí a la casa del siguiente cerdo. Este vecino era un poco más inteligente. Había construido su casa con palos de madera. Toqué el timbre de la casa, ¡rin!, y nadie contestó. «Señor cerdo, ¿está usted ahí?» Me contestó a los gritos. «Vete, lobo, no puedes entrar, me estoy afeitando el hocico». En ese mismo instante sentí que venía otro estornudo. Soplé, soplé, resoplé y lancé un tremendo estornudo. ¡Achú! Y no lo van a creer, pero la casa de este individuo también se vino abajo. Cuando el polvo se disipó, allí estaba el segundo cerdito, bien muertito. Palabra de lobo. No necesito recordarles que la comida se echa a perder si se la deja al aire libre. Por eso hice lo único que podía hacerse. Cené otra vez. ¿Acaso ustedes no se hubieran comido otra hamburguesa con queso? Me empecé a sentir horriblemente lleno. Pero estaba mejor del resfriado y todavía no había conseguido esa taza de azúcar para la torta de cumpleaños de mi querida abuelita. De manera que me dirigí a la siguiente casa. Resultó ser el hermano del primer y del segundo cerdito. Debe haber sido el genio de la familia. Había construido su casa de ladrillos. Toqué la puerta en la casa de ladrillos. Nadie contestó. Llamé. «Señor cerdo, ¿está usted ahí?» ¿Y saben lo que me contestó ese puerquito grosero? «¡Fuera de aquí, lobo! ¡No me molestes más!» Vaya modales, vaya falta de modales. Probablemente tenía un saco lleno de azúcar. Estaba a punto de regresar a casa y quizás hacer una tarta de cumpleaños en vez de una torta, cuando sentí nuevamente mi resfriado. Soplé, soplé y resoplé y lancé un tremendo estornudo una vez más. ¡Achú! Entonces el tercer cerdito gritó: «¡Y que tu abuelita se siente en un alfiler!». Normalmente yo soy un tipo tranquilo,
Pero cuando alguien habla así de mi querida abuelita, pierdo un poco la cabeza. Por supuesto, cuando llegó la policía, yo estaba tratando de tumbar la puerta del cerdito y en todo el tiempo estaba soplando, resoplando y estornudando, armando un verdadero escándalo. El resto, como todos dicen, es historia. Los periodistas se enteraron de los 2 cerditos que había cenado. Pensaron que la historia de un pobre enfermo que iba a pedir una taza de azúcar no era muy interesante. De manera que se les ocurrió todo eso de soplidos y resoplidos y te tumbo tu casa. Y me convirtieron en el lobo feroz. Eso es todo. La verdadera historia. Me hicieron trampa. ¿Y vos cuál crees que sea la verdadera historia de los 3 cerditos? Esta es la historia del lobo, según se la contaron a John Sciesca.